¿Cómo realizamos la actualización de contribuciones? Vámonos para allá. Muchas gracias con el impuesto sobre la renta. Gracias, Omar. Ahora vamos a, pues podemos abrir una hoja de Excel y vamos a ir tomando a letra lo que dice justo el Código Fiscal de la Federación. Vamos a determinar la contribución, vamos a determinar la contribución omitida actualizada. ¿Qué contribución les gusta? Vamos a poner impuestos sobre la renta que debemos. Es más, por aquí tenemos un caso que queríamos, es el que queremos ver un poco más adelante. Vamos a poner impuestos sobre la renta. Estoy tratando de abrir el otro archivo, denme un momentito. Vamos a poner fecha de, digamos, estamos estableciendo los parámetros que vamos a necesitar. Impuesto sobre la renta pagado, impuesto sobre la renta que debió pagarse. Vamos a poner fecha de pago. Vamos a poner fecha en que debió pagarse. Y vamos a poner fecha de pago. Y si alcanzan a ver todos bien o quieren que hagamos un poquito más grande la letra, tal vez. Así. Fecha en que debió pagarse, fecha de pago. Vamos a poner mes inmediato anterior al más reciente. Mes inmediato anterior al más antiguo. Y vamos a poner los fundamentos a cada uno de los conceptos que aquí estamos manejando. Ok, vamos a poner impuestos sobre la renta de 2.500.000 pesos. Vamos a decir
que debió pagarse, vamos a hablar que es un impuesto sobre la renta anual de persona moral, que en realidad, digamos, por establecer correctamente los periodos de pago, impuesto sobre la renta anual de persona moral, en el cumplimiento que debemos de llevar a cabo, debemos saber las fechas. ¿Cuándo sería el plazo máximo para haber presentado el impuesto sobre la renta anual de personas morales del año de 2023? Y podemos poner también impuesto sobre la renta del año de 2023 que debió pagarse a más tardar el 31 de marzo de 2023. Digo, 31 de marzo de 2024 porque el periodo para el pago, y pongamos fundamentos, ¿quién nos dice que podemos o debemos pagar entre enero y marzo del año siguiente, aquel en el que termine el ejercicio fiscal? Porque esas fechas son bien indispensables. Ok, 31 de marzo de 2024, fecha de pago, en realidad, pues estamos a 3 de abril de 2025 y no se ha pagado. Ahora, vamos con los periodos, para lo cual nos vamos a trasladar al 17A. Primero hay que establecer, y si también me ayudas por ahí en un renglón poner periodo, más abajo, ok, periodo. Y nos vamos al Código Fiscal de la Federación, justo en donde estábamos, 17A del Código Fiscal de la Federación, donde nos da tanto el periodo como los índices nacionales de precios al consumidor que vamos a utilizar. Y este procedimiento se utiliza para determinar la actualización en contribuciones. Se utiliza también para cuando la autoridad nos regresa y nos regresa con un financiamiento. Vean lo que dice, el monto de las contribuciones, que ya sabemos que contribuciones son impuestos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor, o sea que aquí nos va a decir qué índices voy a utilizar. Índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo del periodo. Justo eso es lo que quiero que pongamos en nuestro Excel. Periodo, mes y luego mes inmediato anterior al más antiguo, mes inmediato anterior al más reciente. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. En los casos en que, bueno, aclaro este punto donde dice que las devoluciones a cargo del fisco, las contribuciones, los aprovechamientos no se actualizarán por fracciones de mes. Justo por eso, cuando pagamos vamos a suponer, estamos a los primeros días de abril, debimos haber pagado el impuesto sobre la renta anual el día 31. No lo pagamos, estamos a día 4, lo voy a pagar hoy. No lleva actualización porque las actualizaciones no van por fracciones de mes. Y sin embargo, los recargos sí. Por eso, cuando pagamos fuera de tiempo, o sea que paguemos hoy, que han pasado apenas 4 días
día primero, día 2, día 3, día 4. Han pasado solo 4 días y te dice el contribuyente, ay, oye, por 4 días, ¿a poco le vas a aumentar? No, no, yo no le aumento. Es la autoridad y las propias leyes fiscales. Por 4 días ya pagamos un importe, pero son recargos, porque los recargos sí son por fracciones de mes. En el caso entonces de la actualización, dice que en el caso de que el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. El último índice mensual publicado. No en todos los casos aplica así, solo en el caso de las actualizaciones. Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este artículo cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señaladas en cada caso, el periodo de que se trate. Las cantidades actualizadas conservan, reitero, conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de esta, determinado en pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible, no será acreditable. Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se utilizará será de 1, o sea, me da 0.24, etcétera. No hay actualización. Al poner 1, estamos pues reconociendo que no hay actualización y ponemos la misma cantidad. Debo 2.500.000 por 1, ¿cuánto nos da? 2.500.000, es decir, sin actualización. Y en ese caso sería, si ustedes quieren seguir el procedimiento tradicional y ponen que para el día de hoy, 4 de abril, que vamos a presentar de la declaración de marzo que teníamos que haber presentado para personas morales y la voy a presentar hoy, si yo sigo el mismo procedimiento, mes inmediato anterior, etcétera, etcétera, me va a dar 0 punto y algo. Y ese 0 punto y algo quiere decir que no hay actualización y yo pongo 1. Más abajito, las cantidades que se establezcan en este código que hayan estado sujetas a una actualización, ok, cantidades que se establezcan que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización. Cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el índice nacional de precio al consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en el que haya entrado en vigor. Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerará inclusive las fracciones de peso. No obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata anterior, y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata superior. Luego nos da la publicación del factor y bueno, hasta ahí con el 17A tenemos el INPC que voy a utilizar. Ahora, vamos por favor al 21 de Código Fiscal de la Federación. Aquí ya tengo los índices, ya tengo el tema de la actualización. 21, incumplimiento de pago de contribuciones o aprovechamientos. Tengan entonces a la mano artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, artículo 17A que habla de los accesorios, de la actualización, artículo 17A que ya dijimos y 21 de Código Fiscal de la Federación. Son todos los involucrados en este tema para la regularización fiscal, además del tratamiento que tengamos ahorita avanzando. Pero 21
nos va a dar el procedimiento cuando no paguemos a tiempo las contribuciones, incumplimiento en el pago de contribuciones, cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el pago se efectúe. Ahí tenemos el periodo. Eso lo tenemos que trasladar a nuestra hoja de Excel. Desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Ah, padrísimo. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, yo pongo que debí haber pagado en el mes de marzo de 2024. Por eso pusimos ahí. Y sin embargo, exacto, nuestro periodo va a ser marzo, pero voy a pagar hasta abril de 2025. Ahí estoy estableciendo el periodo. Y después de establecer el periodo, me regreso al Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal de la Federación, que me dice, cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el pago se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de la contribución o de los aprovechamientos actualizados. Entonces, la contribución omitida actualizada es la base para calcular los recargos. También podríamos poner eso en nuestra hoja de Excel, en donde vamos a poner contribución omitida actualizada es la base para los recargos. Entonces, dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos por cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considera hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. O sea, ven cuánto detalle da eso que de repente preguntan, a ver, ¿esta cantidad sube o baja? Bueno, pues, ¿qué sigue después del 5? Ah, pues un 6, sube. Es decir, que todo tiene un fundamento legal para nuestras respuestas. Los recargos se causarán hasta por 5 años. Y yo les pregunto, ¿cuánto es el tiempo que tiene la autoridad para cobrarnos un crédito fiscal, así en términos generales, en términos de Código Fiscal de la Federación? Tiene un plazo de 5 años. Exacto, gracias, Betty. 5 años, pues coincide los 5 años con la tasa de recargos, hasta 5 años, salvo en los casos del 67, que el 67 del código son los supuestos en los que los recargos se causan hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones, aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calculará sobre el total del crédito fiscal excluyendo los propios recargos. No, pues ya solo eso faltaba, que también actualización, contribución omitida actualizada más recargos. Bueno, es la base, pero bueno, ya eso ya va independiente. Las contribuciones y los accesorios y se calculará sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización por cheque devuelto, los gastos de ejecución y las multas. Oye, gracias, pues solo eso faltaba, que todo eso me lo lo tuviera yo que poner recargos. Entonces,
En el caso de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causan sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado cuando no se paguen dentro del plazo legal. Aquí entramos al tema de que existen recargos por mora y recargos por prórroga. Los que siempre usamos son los que debemos usar son los recargos por mora. Los que son por prórroga, eso se solicita, se hace un convenio y te autorizan y entonces se aplica una tasa de recargos que es menor. Pero nosotros, cualquier mortal y cualquier determinación líquida de una contribución omitida, nos vamos con los más caros, ni modo. Los recargos, además, habrá que irnos a los años y a los meses correspondientes a la contribución omitida para utilizar ese monto de recargo para los meses correspondientes. Antes teníamos una tasa de recargos que cambiaba cada mes. Después se hizo muy, pues digamos, muy estable y nos dieron una tasa que aplicaba como por años y así hemos estado los últimos años. Los recargos se causan por cada mes o fracción. Por eso, hoy que es día 4 y si no hemos pagado la declaración anual de ISR persona moral, la pagamos hoy. Por estos días se pagan recargos porque el recargo sí va por fracción de mes, por fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el pago se efectúe.